Buenas, estamos aquí en Friki Caradas y hoy vamos a cambiar un poco de tema y vamos a pasarnos al apasionante mundo del anime. Yuhu. Y hoy estamos solo dos personas, va a ser algo más íntimo y personal, y estoy con mi compañero y amigo Luis. Luis, saluda. Hola, es un placer estar aquí con vosotros, con todos nuestros oyentes, para disfrutar de un capítulo más de Friki Quedadas. Ay, qué bien. Y la serie en cuestión que vamos a hablar es Attack on Titans, o en español, Ataque de los Titanes. Y la vamos a hacer este podcast porque vimos la primera temporada entera, que tuvo sus 25 capítulos, 26 para Luis. Sí. Ahora diremos por qué. Y dijimos que vamos a hacer un podcast diciendo un poco nuestras impresiones y tal, pero sin spoilear, para que la gente que no lo haya visto, pues para animarles a que la vean y que luego ellos saquen sus propias conclusiones. Como ya hemos dicho, Ataque a los Titanes, Attack on Titans, tiene su nombre original en Shingeki no Kyojin, que es el nombre japonés, porque como le gustan los nombres así muy exóticos allí. Sí. Y Podéis ver que el japonés de Patricio es muy pulido. tengo nivel B1. Y está escrito e ilustrada por Hajime Isayama, que inició lo de los cómics el 9 de septiembre de 2009 y en el 2013 empezó lo que es el anime, que fue ya donde cogió todo el auge de la serie, ya que a partir de ahí salieron diferentes videojuegos, 2 spin-offs, la novela y película de imagen real que ahora mismo está en producción, que estará ya para los cines a lo mejor de aquí a un año o así. Lo que no sé yo es si la estrenarán en España. Yo lo dudo. Habrá que verla como Dragon Ball subtitulada y ya está. Ya, pero Dragon Ball era dibujo y estos son actores, no sé. Espero que no le pongan las voces ahí. Aquí se estrenó Dragon Ball con actores. Super americana. ¿Y qué? Porque tienen más. Pero mira, no se ha estrenado la de Rurouni Kenshin. Pero esa no sabemos allí si se estrenó en el cine o salió Seguro, directamente a... Seguro que está en el cine. Que bueno, que la temporada tiene 25 capítulos. Es una temporada ligerita, se ve rápido y se ve bien, para quien quiera verlo. Aunque yo en este punto difiero con Patricio, porque el 13 hay un capítulo fantasma llamado 13 y medio, en el cual es un resumen de los 13 capítulos anteriores. No tiene mucho sentido verlo, de hecho yo lo pasé. Cuando vi que era un resumen, por no perder el tiempo y poder seguir viendo esta maravillosa serie. Y bueno, pues vamos a hablar primero de argumento un poco, luego personajes y luego otros, que hablaremos un poco de música y estas cosas. Y bueno, primero el argumento, que así en líneas generales, que está basado en un pasado ficticio, basado en la Edad Media, porque vemos que tienen cosas modernas, más o menos de vapor y estas cosas, pero no es no es ni el presente ni el futuro, así que es como un pasado inventado que tienen, en el que la humanidad ha sido casi exterminada por los titanes, que son como unos humanoides gigantescos, desnudos, asexuales, de como unos 15 metros de alto, y que han arrasado prácticamente con toda la humanidad. Todo esto pasa en el primer episodio, no es spoiler. Y entonces, como han arrasado con todo, pues toda la humanidad se ha como recluido en una zona amurallada, con 3 murallas grandes, que es Rose, María, la primera es María, sí. La segunda es Rose, y la tercera es Annie o... No, Annie no era. Nisa. ¿Sí? Sí. No recuerdo el nombre. Sí, Nisa. Y entonces por eso se meten allí para estar como seguros y tal, porque se supone que los muros son el doble de altos del titán más alto que ellos habían llegado a ver, con lo que los titanes no pueden pasar. Bueno, con el tiempo también surge una religión con estos muros. Sí, de que la gente empieza a adorarlos y porque esa cosa ha enviado Dios, sí, pues. Pero bueno, también aquí hay gente que cree que Maradona es un dios. De pasar de Maradona a los muros tampoco hay mucha diferencia. Y nada, y entonces ya se meten en los muros y pasan desde que se meten dentro 107 años sin ningún intromisión de ataque de los titanes. Conviviendo en paz. Y entonces es donde empieza ya el primer capítulo de la serie. Sí. Que nos muestra al protagonista, tal, que ahora hablaremos de él, y aparece un titán gigantesco y revienta el primer muro. Que es lo único que vamos a contar argumentalmente de la historia, es eso que... De una patada. Aparece uno gigantesco que rebasa por encima del muro, y de hecho si miras pósters y cosas antes de la serie, lo primero que ves es al titán así que tampoco es... Y entonces pues ya revientan el primer muro y entonces ya empieza todo otra vez el conflicto y todo de la gente empieza a ir un caos, a huir, pero claro, tienen que guardarse en la siguiente muralla. Bueno, también cabe decir que es una serie un poco sangrienta,
porque vas a ver amputaciones, sangre por todas partes. Pero empieza muy sangriento, pero luego se suaviza bastante. No, se suaviza bastante. Hombre, quitando después de los 5 o 6 primeros episodios ya no hay tanta sangre. Bueno. Después del primer Pero episodio porque que te meten... hay un entrenamiento y cosas así y... ¿Y qué? y que entonces ahí no, pero en cuanto aparecen titanes sabéis que va a haber sangre y miembros amputados por todas partes. Y bueno, de argumentos y en líneas generales, ¿qué te parece, Luis? Lo de A mí coger a los titanes, esto, sí. A mí la serie en general me sorprendió gratamente, porque yo pensaba que después de Full Metal o Bleach no me iban a gustar ninguna serie más. Pero no, porque, bueno, también he visto Soul Eater, que es una mierda, he visto Samurai per Kyo, que es otra mierda, no sé, podría nombrar varias así, que han sido fiascos, pero me recomendaron esta serie, la vi y la verdad es que... yo. Bueno, sí, y tras mucho insistir durante meses, al final decidí una noche estar aburrido y quería verla, y me puse a verla y la verdad es que quedé muy sorprendido, sobre todo porque cada capítulo termina de una forma es que dices, tengo que ver el siguiente, pues es que no, excepto a lo mejor un par de los 25. Si quieres verla de semana en semana te tienes que obligar un poco, sobre todo viendo que... Yo porque la seguía según iban saliendo, pero si ya tienes los 25 episodios subidos, como ya está, sí. Es un poco difícil solo ver uno. Los cámaras que pasan cosas que dices tú, es que es imposible que sea el tercer capítulo y haya pasado esto. Y luego también me gusta de lo que los personajes están como muy bien creados, porque normalmente en los animes y esto el protagonista no tiene ni miedo ni se lanza contra los enemigos como si fueran hormigas, y aquí todos los personajes están, que nos rodean están acojonados y se nota el ambiente tenso en la ciudad de y también lo que ves a lo largo de la serie es la impotencia de la humanidad para luchar contra los titanes, porque hagan lo que hagan, siempre un titán se revienta a 100 personas y siempre va... Que eso lo refleja muy bien, lo de la tensión de que ya solo quedan unos pocos, que cuando tienen que sacrificar a gente les cuesta muchísimo, que no es como que estuvieran el planeta entero ya habitado y eso. Yo creo que la desesperanza puede ser... Y llevan muy bien la línea de tensión, la llevan muy bien. Sí. En plan, bajan un poquito, luego cuando parece que no vas, que te relaja un poco, luego le meten el subidón. Sí. Que siempre están pasando cosas. Que es lo bueno que tiene que un anime no tenga relleno. Es verdad. Como es esta serie. Porque cuando le metes relleno, pues tienes las épocas estas de relleno, en la de o alargan mucho una lucha o te meten un argumento que no tiene nada que ver con la serie. Pero eso te decir, es que puede ser relleno que, bueno, lo saben encajar con la serie, pero luego está el relleno, por ejemplo, que yo he visto de Bleach, que directamente te avisa en el último capítulo que a partir del siguiente van a meter una cosa que no tiene nada que ver y lo meten durante 100 capítulos y vuelven otra vez a... Y Naruto, la primera temporada, bueno, Naruto normal. Sí. De relleno había casi los mismos episodios que de... Pero es que yo no lo he visto, ¿lo llegan a encajar en la serie? ¿El qué? ¿Naruto? El relleno. Sí. ¿Lo encajan de alguna forma? Es que en Bleach, no, o sea, a lo mejor está en Hueco Mundo y aparece de ahí... le mete como misiones extras, ya. Pero puedes meter, yo que sé, 20 episodios de misiones extras, pero es que te meten como 100 y pico. Joder. Que te quedas tú en plan, acabo de ver 100 y pico y era la historia normal, como os habéis inventado el doble. Pero bueno, que por eso que como no tiene relleno, y por eso aparte después de la primera temporada han metido parón, Sí. pues es como todo más ameno y está bien. Sí. Aparte de que así se toman más tiempo para que gráficamente y sonoramente y todo sea una serie completa. Sí. A mí eso es una de las cosas también que más me ha gustado de la serie, que no tiene relleno y tal. Lo malo es que hay que esperar a 7 temporadas, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Pero bueno, también esperamos para series con actores. Ya. Lo que pasa es que nos acostumbramos al anime, que sale semanalmente durante todo el año. Y que suelen durar menos las series con actores, porque son 20 minutos. Sí, pero bueno, son 25 episodios. A lo mejor normalmente con 40 minutos la serie suele durar 13 episodios, Juego de Tronos y estas cosas. Sí. Que bueno, que está muy bien argumentalmente y esto. Y ahora nos vamos a personajes. Que está primero el protagonista, que es Eren Jaeger, que yo pongo que personaliza la voluntad. ¿Seguro? Sí, lo ponen ahí porque siempre es la... Perseverancia. Sí. Y que es un personaje como pues, el típico líder, pero lo que también me gusta es que no acapara toda la serie. Es el que se nota que es el protagonista, porque es el protagonista, pero cuando hay determinadas misiones o determinadas cosas, no es todo dependen de él. Hay otros personajes que tienen su protagonismo y que incluso matan más titanes que él en determinados episodios del episodio.
E incluso a veces he visto críticas en el personaje diciéndole que lo que pasa es que era un poco inútil. Que era el protagonista más inútil de la historia, como que a veces no pintaba mucho la historia. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que tiene la línea de recorrido, que luego ya ir haciendo más fuerte y tal. Sí. Y que al principio no le van a poner directamente destrozando cabezas y... Sí. Yo lo que me di cuenta con el nombre, Eren Jaeger, que se lo dije a Patricio cuando empecé a verla, es que los que hayan visto Pacific Rim saben lo que son los Jaeger. Pero es una palabra... Es una palabra japonesa. Por eso, aunque no... Por eso, pero le he puesto tu apellido. Vamos, que los que vean la serie van a saber de lo que estoy hablando. No, que significa que es cazador. Cazador, pero bueno, bueno, ya lo verán. Sí, es cazador, pero los caza de una forma peculiar. Y bueno, luego está la hermana, entre comillas, que es Mikasa Ackerman, que personaliza en la serie la fuerza, porque es como normalmente en la serie te meten un tío súper fuerte que machaca a todo el mundo, pues aquí te meten a la hermana. Que es como la cual original. Todos los niños temen cuando son pequeños, porque pega palizas a los niños que se mete con su hermano, o que se mete con los amigos de su hermano. Sí, y por eso que es un personaje que también está bien creado y tal, porque tiene como el ansia de proteger al hermano todo el rato y eso también bien reflejado. Lo que yo veo es que es un poco seria además, ¿no? Pero bueno, tampoco es una comedia, no hay un personaje... Pero, no sé, es poco expresiva, es ahí... Ya, pero la cosa es que sea poco expresiva... Como una piedra. Bueno. Y dentro del tío protagonista está Armin Alert, que es la inteligencia, que es como el amigo, que es el pardillo. Es el pardillo de los tres, porque por las cosas que le van surgiendo y le van pasando, aunque también participa en momentos clave, aportando fabulosas ideas y ánimo a los personajes cuando los han perdido. Sí. Y luego pues esos son los tres protagonistas, los que salen en casi todos los episodios y los que acaparan todo el argumento. Y luego yo había apuntado en plan porque hay un montón de protagonistas, pero no vamos a hablar de todos. No. A Jen Kirsten, que luego es como el capitán de los novatos. Sí. Que también me gusta porque tampoco es el más fuerte, pero es el capitán porque se supone que sabe lo que hay que hacer en cada momento de violencia y de tensión, y por eso lo ponen. Aunque llega a ser capitán porque tiene miedo, todo el rato lo repite. Sí. Pero porque a una persona sin miedo puede hacer locuras enormes y matar a todo el mundo por ello. Ya, pero... Entonces, vamos a lanzarnos de cabeza contra como para demostrar que tiene miedo, se convierte en capitán. Eso es lo que no entiendo, pero... No me queda muy claro en la serie. Eso... No sé. Y luego he apuntado también al general... No, al cabo Rivail. ¿Rebelión? ¿No era rebelión? No sé cómo lo dicen en japonés. Ya, bueno, yo lo leía rebelión. Tú para ti era francés. Bueno, a mí era francés, sí. Oye, pues tiene pinta ahí con la película al cazo, y unos ojos chinos que te cagan. La corbatica esa que lleva. Porque yo creo que tiene los ojos más achinados de toda la serie. No, claro. Tiene que ser... Dime a alguien con los ojos más achinados. Además es muy limpio. Ese tiene que ser francés. Los franceses son limpios, esto lo sabes. Sí. Y bueno, que es como el mata titanes. Sí, es la máquina, solo equivale a 10 o 12 guerreros, como podréis ver a lo largo de la serie. Sí. Y es como el típico personaje secundario que al final todo el mundo le encanta, en plan, ¿no? Como el de la ballesta en Walking Dead y estas cosas que no... Me acuerdo en un capítulo, bueno, que revienta palos a otro, no vamos a decir quién. Para demostrar algo, es un poco bruto también a veces. Sí, pero por eso, yo creo que son un claro ejemplo de todos los personajes que son muy humanos y que están muy bien. Sí. Y que en general es una serie que cuida mucho los detalles de personaje y para ambientar muy bien la sociedad dentro de este. Y para terminar tenemos otros que hay que reseñar las bandas sonoras, los openings y los endings. Los endings menos. Los endings menos, sí, como todo, casi. Pero los openings son de lo mejor que se ha visto en el anime. A mí me gustó sobre todo el primero. El segundo al principio de escucharlo no me convencía mucho, pero yo qué sé. A fuerza de escucharlo ya durante los capítulos, ya me gustó más. Y lo que pasa es que el segundo, si no lo queréis ver, es que spoilea muchísimo. Bueno, pero spoilea, te das cuenta al final que va spoileando. Ya, pero si te fijas un poquito, dices, qué cabrones, me he metido todo esto aquí en el spoiler, en
en el opening. Pero bueno, a mí me gusta más el primero que el segundo, pero bueno. Pero también porque reflejan, el primero es como más tristón y más por el momento argumental que viven, y el segundo es como más alegre. Sí. Pero empiezan a tener más bastante bien. esperanzas y eso sí. Sí, y los endings, el primero no me gusta, pero el segundo está también bien. A mí los endings es que por lo general no me suelen gustar de ningún manga. Y luego para terminar, pues un poco el diseño gráfico de la serie, que es de lo mejor que hay, las ciudades, las perspectivas, todo está muy bien, el color está... Sobre todo cuando las vistas cuando van con los equipos, las vistas estas en 3D, como van haciendo giros y tal y cual. No, pero y al principio los primeros episodios, cuando te muestran planos generales de la ciudad, eso lleva un trabajo. Ya, también. Porque normalmente en los animes sobre todo semanales, hacen como mucho primer plano, porque a la hora de dibujar tardas menos dibujando una cara en primer plano y el fondo 2 o 3 detalles que hacer un plano general de la ciudad. Y en los 2 o 3 primeros episodios no paran de aparecer primeros planos generales de estos. Sí, eso sí. Luego también se puede ver porque en la serie, en los 75 capítulos pasan varios años y se puede ver como los personajes también crecen. No se nota mucho, como por ejemplo en Naruto o Dragon Ball, que hay una diferencia ahí de Goku pequeño a Goku grande, pero se ve que los personajes van cambiando también al pasar de los años. Sí, está bien. Y bueno, esta es nuestra opinión de Attack on Titans. Esperemos que la veáis y vamos a dar una nota orientativa de lo que nos parece. Yo le daría un 8. Un 8 porque me ha gustado mucho. Y no le doy más porque tiene algunos fallos, los cuales no puedo comentar porque haría spoiler. Patricio sabe cuáles son, ya se los he comentado al micrófono cerrado. Pero bueno, yo creo que está muy bien, es bastante entretenida y te engancha mucho. Pues bueno, yo le voy a dar un pelín más, le voy a dar un 9. Un 9, qué generoso. Porque para mí es de las mejores series que he visto últimamente. Y de los 25 episodios, quizás me aburrí en uno, como mucho. Sí. De 25 1. Y es muy difícil encontrar una serie en la que de 25 episodios solo y no me gustó, pero tampoco era malo. Lo que pasa es que comparándolo con los demás no era excesivamente... Sí, también es difícil encontrar una serie que te enganche desde el primero. Porque normalmente te suelen enganchar, o a mí todos los animes me suelen enganchar a partir del 10º... o así, el 10º episodio es cuando empiezan ya a pasar ya así más cosas más interesantes, cuando te empiezan a enganchar. Sí, y por eso es una serie muy recomendable, os veis el primero, y si os engancha ya os vais a ver los 25 en una semana seguramente, y si no os gusta por lo que sea, pues ya la dejáis apartada y a ver otra. ¿Se borra? Si la tenéis bajada. Reseteáis en memoria y ya está. Y bueno, pues ya está. Hoy nos ha salido cortito el episodio. Si luego nos apetece hacer de alguno más, de alguna temporada o algo, de cosas más cortas, porque Naruto o One Piece, estas cosas son tan largas que no se pueden hacer, pero si nos apetece hacer de algún anime más corto como este, pues repetiremos. Por ejemplo, los canvas. Sí, pero... No la pararon. Hicieron la primera, la segunda temporada también, pero luego la han parado. Se han puesto a hacer los mega ese. Pero bueno, así series cortas, como Fullmetal, cosas así, que están bien. Fullmetal versus Fullmetal Brotherhood. Sí. También podéis escribir en comentarios, que no me salía, en comentarios, alguna serie que os gustaría que tocáramos. Y bueno, nada, adiós. Adiós.